El Fútbol Club Barcelona es uno de los equipos más laureados del fútbol español y del mundo, siendo después del Real Madrid uno de los que más ha ganado Champions League en los últimos 20 años, ganándola en el 2006, en el 2009, en el 2011 y en el 2015. Son 4 Champions en 20 años y pocos equipos pueden decir que lo hayan hecho. Es verdad que, como he dicho antes, han ganado muchas cosas porque hubo una época en la que ganaron 8 ligas de 11, que se dice rápido también, pero es, a mi parecer, un logro muy importante, ya que ganar una liga implica ser el más constante durante toda la temporada. No vamos a quitarle mérito a la Champions, ni mucho menos, porque obviamente a nivel de clubes puede ser la competición más complicada de ganar, pero una liga te dice que fuiste el mejor. Pero el tema de hoy es un poco más allá de lo deportivo y va en lo extradeportivo, y es los fichajes que ha hecho el Club Barcelona a lo largo de los años. Desde la llegada de Ronaldinho en el 2003, que le devolvió al Fútbol Club Barcelona lo que le hacía falta y lo que había perdido durante muchos años, que era esa esencia de un jugador de fútbol como lo era Ronaldinho, un brasileño que le dio la magia, la sonrisa y trajo una alegría otra vez al Camp Nou. Es verdad que han llegado muchos, como es el caso de Deco, Eto'o, Ibrahimovic, Luis Suárez, Neymar, Yerry Mina, por decir jugadores de ese estilo, pues. Entonces el día de hoy, como iba diciendo, vamos a hablar un poco de todos los fichajes fallidos que hizo el Fútbol Club Barcelona, que la lista es muy larga, y a raíz de eso podemos ir dándole una nota del 1 al 10 a ver qué tan bueno pudo haber sido ese fichaje y qué tan bien lo hizo en el club de destino una vez que fueron vendidos. Porque sin ir muy lejos, el Barcelona en el 2010, después de ganar la Champions en el 2009, vendió a Samuel Eto'o al Inter de Milán, que a mi parecer un error haberlo vendido. Y es verdad que Eto'o tenía sus diferencias con Pep Guardiola en su momento, pero quizás Eto'o pudo haber hecho mucho más. Fíjate que el año siguiente en el Inter ganó la Champions. Casos como el de Eto'o hay muchísimos. Caso más reciente como el de Víctor Roque, que el Barcelona se fundó una cifra cercana a los 30 millones de euros para mandarlo cedido al Betis media temporada después. ¿Qué pasó ahí? O el caso de Neymar, que si bien es cierto fue uno de los mejores fichajes de la era Rosell, pero dijeron que pagaron 45 y después se dieron cuenta que pagaron 90. Obviamente la economía del Barcelona en los últimos años es un caso aparte, un tema aparte y un video mucho más largo del que estamos haciendo ahora. Y es verdad que hay una cosa que hay que decir, que es que Messi tapó todos los huecos que dejó el Barcelona en fichajes fallidos en los últimos años. Porque Messi cubría todas las posiciones del campo de la media punta hacia arriba. Porque hubo una época, incluso en el 2009, en el que jugó de falso 9 cuando el Barcelona necesitaba un 9 encarecidamente. Entonces, vamos a repasar, como dije antes, todos los fichajes uno a uno desde la llegada de Ronaldinho en el 2003 y te vamos contando qué tal. Así que nos vamos a la computadora y los vamos viendo. Entonces, como les estaba comentando, desde el 2003 el Barcelona hizo una serie de fichajes, y te digo yo, muy largas, que, bueno, en algunos casos ha beneficiado como en otros no. Así que vamos a empezar con la temporada 2003-2004, donde el Barcelona llegó a fichar a jugadores como Ronaldinho, Ricardo Quaresma, Rafael Márquez, Edgar Davids, Gio Van Bron, Ronaldinho. A día de hoy me parece que ha sido uno de los mejores fichajes que ha hecho el Fútbol Club Barcelona en su historia. Así que a Diño, la sonrisa del fútbol, le vamos a poner un 10. Ricardo Quaresma tuvo un muy breve paso por el Fútbol Club Barcelona, siendo escasa una temporada, si mal no recuerdo. Correcto, sí, venía procedente del Sporting de Lisboa. El Barcelona llegó a pagar 6.3 millones de euros por él. Y a Ricardo Quaresma le voy a poner un simple 3, porque es que no hizo no hizo absolutamente nada, y disculpen la palabra. Y aquí viene uno de los que también para mí pudo haber sido uno de los mejores fichajes del Barcelona de la última década, que fue Rafael Márquez. Procedente del Mónaco por 5.25 millones de euros, tuvo un rendimiento inmediato en la saga del equipo blaugrana, siendo de verdad referente en la defensa por muchos años, no solamente por 3 o 4, ahí estuvo bastante tiempo, y la verdad que yo a Rafa Márquez le voy a poner un buen 7,5. Como iba diciendo antes, voy a ir poniendo todos los datos de todos los jugadores que fuimos poniendo y seguimos. Edgar Davids. Edgar estuvo solo una temporada en el Barcelona, como dije antes, cedido de la Juventus de Turín, pero tuvo un rendimiento tan asombroso y tan inmediato que a Edgar le vamos a poner un 7, porque gracias a Edgar Davids el Barcelona logró clasificar para la Champions League del año siguiente, siendo el motor, el ancla y el que movió al equipo toda esa temporada. A Gio Van Bronckhorst le vamos a poner un 6, porque
Fue uno de los laterales izquierdos del Barcelona por muchos años y la verdad que honestamente tuvo un rendimiento bastante decente durante todas las temporadas que estuvo ahí. Tuvo algunas que otras lesiones medianamente importantes, pero no quitó absolutamente nada. Entonces, ahora nos vamos con las altas de la temporada 2004-2005 y la lista, como voy a decir ahora, es larga también. Entonces, vamos a empezar desde el más caro al más barato. Samuel Eto'o, procedente del Mallorca, y el Barcelona desembolsó la módica cifra de 27 millones de euros. El Barcelona amortizó ese fichaje en 5 partidos, porque Samuel Eto'o fue el goleador absoluto de ese Barcelona hasta el 2010 que se fue al Inter de Milán. Yo a Samuel Eto'o le voy a poner un sólido 8. Y te voy a decir, no le pongo más porque siento que hay jugadores que lo hicieron mucho mejor. Entonces, Deco, viniendo del Porto por 21 millones. Deco tuvo un par de temporadas muy buenas a muy alto nivel, donde le disputó la posición a jugadores como Xavi e Iniesta. Si es verdad que Xavi e Iniesta venían subiendo de la cantera con una progresión diferente, pero bueno, no quita el hecho de que Deco estuvo al instante, o sea, actuó como tenía que actuar, jugó de los partidos que tenía que hacer. Luego su desempeño decayó y ahí fue cuando lo vendieron al Chelsea, pero las temporadas que estuvo bastante bien, así que a Deco le vamos a poner un 6,5. Uno que me encantó a mi parecer y que tuvo un paso por el Barcelona medianamente largo, porque hasta el 2007 estuvo ahí, fue Ludovic Joly. El francés vino del Mónaco por un monto de 8,5 millones de euros y Joly en el 2006 fue uno de los principales autores de esa Champions. Joly, un gol al Milan que fue una locura de gol, pase de Ronaldinho. La verdad que si no has visto, no has tenido la posibilidad de verlo, búscalo, porque de verdad locura de gol en San Siro. Y yo al Joly le voy a poner un 7,5 porque la verdad que se lo merece. Edmilson venía del Lyon por 8 millones de euros. Esta temporada el Barcelona de verdad que se vino arriba porque fichó muchísimo y fichó medianamente bien, porque no fichó caro, y es verdad que en ese momento no habían los precios de ahora, pero no fichó caro, pero fichó inteligente. Buscó pieza por pieza lo que le faltaba en el equipo. Entonces, Edmilson era el jugador que necesitaba el Barcelona, porque como Edgar Davids había venido la temporada pasada a modo préstamo, ese año Edmilson necesitaba estar ahí. Problema de Edmilson, se lesionó demasiado. Tuvo una lesión de ligamento de rodilla que lo dejó fuera por mucho tiempo, pero cuando entraba resolvía. Es verdad que tuvo un breve paso por el Barcelona, muy corto, no sé si fueron escasas 2 temporadas, pero lo poco que jugó a mí me pareció bien. Pero como dije antes, las lesiones lo mermaron mucho, así que a Edmilson le vamos a poner un 3. Maxi López, proveniente de River Plate por 6,5 millones de euros. Le decían la gallinita. La gallinita solo tuvo un partido medianamente decente en el cual le hizo gol al Chelsea en la ida de octavos, creo que fue, y poco más. La verdad que se esperaba mucho más de él, futura promesa del fútbol argentino y todo lo que siempre te venden cuando traen jugadores de Latinoamérica. Fracaso absoluto, 2. Juliano House Belletti, viniendo del Villarreal por 6 millones de euros. A Belletti, solamente por haber hecho el gol en París contra el Arsenal en la final de la Champions, le vamos a poner un 7. Es verdad que fue un muy buen lateral, hizo casi todo lo que había que hacer, pero llegó a una edad un poco tardía. Silvinho era un lateral izquierdo de muchas garantías. Venía del Celta por 1,5 millones de euros, que para mi parecer fue un precio muy barato para el rendimiento que posteriormente dio. Estuvo muchas temporadas ahí y luego hasta la llegada de Jordi Alba se peleó mucho con Zambrotta, incluso, que eso es un fichaje que hablaremos más tarde. A Silvinho le vamos a poner un 5. Luego hubo jugadores como Demetrio Albertini, que ni fu ni fa, jugó un par de partidos nada más, vino libre del Atalanta. Henrik Larsson, que vino libre del Celtic, que a Larsson sí hay que darle mucho porque él aceptó su rol de sustituto, porque él venía siendo titular indiscutible en el Celtic y vino al Barcelona libre a saber que eran sus últimos años de carrera. Pero a Larsson vamos a darle un 6 porque tuvo un rendimiento bastante interesante en esos últimos años de su carrera. Entonces vamos con las altas de la temporada 5-6. Y aquí fueron pocas, pero está la más importante de todas. La subida al primer equipo de Lionel Andrés Messi. Y ya lo demás es historia. A Messi no le vamos a poner ni número, obviamente no era un fichaje, era una subida de la cantera. Pero si pudiéramos ponerle 27.500 millones, le pusiéramos esa cantidad. Pero vino Mark Van Bommel del PSV por 0 euros. 2 jugadores que no te decían mucho, pero Mark Van Bommel, al Edmilson tener tantas lesiones y estar tan parado en el fútbol, era un jugador necesario para ese equipo.
y la verdad que tuvo un rendimiento bastante bueno. Vamos a ponerle un 4,5. Es que yo no siento que hizo lo que tenía que hacer. Vamos con la temporada 2006-2007, post Champions League. El Barcelona este año necesitaba con demasiada urgencia jugadores nuevos, porque fíjate, como dije antes, Marc Van Bommel estuvo solo una temporada libre y se fue después al Bayern Múnich por 6 millones. O sea, el Barcelona rentabilizó ese fichaje. Luego Henrik Larsson también se fueron Maxi López, Rustu Rekberg, Fernando Navarro, se fueron muchos jugadores que habían estado esos últimos años en el Barcelona, y el Barcelona en su momento ya necesita fichar. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo el Barcelona? Trajo jugadores estilo Gianluca Zambrotta por 14 millones de la Juventus de Turín, Eidur Gudjohnsen por 12 millones del Chelsea Football Club y Lilian Thuram por 5 millones de euros. Gudjohnsen venía como una estrella del Chelsea que ya estaba un poco en decadencia y sus últimas temporadas en el Barcelona no fueron mejores. Tuvo unas buenas actuaciones y algunos que otros goles, y el primero que me viene a la mente fue un partido en el que el Barcelona le ganó 7-0 al Valladolid, también en el 2008, en el que hizo un buen gol de vaselina, pero quitando eso, poco más. Así que vamos a empezar. A Gianluca Zambrotta le voy a poner un 6 porque tuvo muchas temporadas, tuvo un rendimiento bastante decente y bastante necesario para lo que quería el Barcelona en ese momento. A Gudjohnsen le vamos a poner un 4 porque es que no pintó mucho más, y a Lilian Thuram vamos a ponerle un 3 solamente porque fue campeón del mundo. Aquí viene una de las temporadas en la que el Barcelona hizo muy buen mercado de fichajes. Empezamos con la temporada 2007-2008, donde se fichó a Titi Henry, un jugador de 30 años, el cual se criticó demasiado por su edad y el alto coste de ese momento del fichaje, que fueron 24 millones de euros. Se fichó a Gabriel Milito del Real Club Zaragoza por 20 millones. Se fichó a Erika Vidal del Lyon por 15, a Yaya Touré del Mónaco por 9. Titi Henry la primera temporada le costó bastante. Venía una temporada en la que perdió la Champions contra el Barcelona, de muchos cambios, muchos problemas también. ¿Y qué hizo? Llegó al Barcelona, un Barcelona que venía en decadencia, y dio un rendimiento bastante rápido y bueno, justo lo que necesitaba el club. Yo a Titi le voy a poner un 8 porque de verdad fue autor propio en la temporada en la que el Barça hizo el triplete, ganando la Liga, la Champions y la Copa del Rey. Estuvo en todos los partidos muy bueno, o sea, increíble. A Gabi Milito, si las lesiones no lo hubiesen mermado tanto su carrera en el FC Barcelona, lo hubiésemos puesto más arriba, porque era un central de garantías y con muy buena salida de balón. Así que a Milito le vamos a poner un 5, ni más ni menos. Erika Vidal, la verdad que tuvo un par de temporadas extremadamente buenas, incluso la temporada que gana la Champions en el 2009, increíble. Luego tuvo problemas de salud, problemas personales, un cáncer, estuvo batallando con eso y tal. Pero bueno, vamos a ponerle a Erika Vidal un 6,5 porque la verdad que estuvo bastante bueno. Touré ya, a mi parecer, el Barcelona no tuvo que venderlo de ninguna forma porque de verdad era un mediocentro defensivo que tenía todo. Cortaba, tenía buena salida de balón, corría a los 90 minutos, subía, bajaba, era un box to box como le dicen en Inglaterra, tenía todo lo que necesitaba. Y el Barcelona esa temporada con Yaya Touré hizo todo lo que tenía que hacer, que incluso en la final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao hizo un gol al estilo Maradona que, Dios mío, si no lo has visto, por favor pon pausa a este video y ve a verlo, increíble. Así que a Yaya Touré le vamos a poner un 7. Entonces, aquí viene la temporada del triplete, la temporada buena del Barça, la primera temporada magnífica del FC Barcelona con Pep Guardiola a la cabeza, en el que se fichó a ni más ni menos que a Dani Alves del Sevilla por 35 millones de euros, Alexander Lev del Arsenal por 17 millones de euros, Martín Cáceres del Villarreal por 16 millones de euros, Seydou Keita del Sevilla por otros 14 millones de euros, Enrique, un fichaje de los que yo quería hacer la lista, es de esos que vamos a lavar dinero. Se gastaron 8 millones de euros por un jugador que no jugó, directamente no jugó. Gerard Piqué lo volvieron a traer del Manchester United por 5 millones de euros. Se acabó la sesión de José Manuel Pinto y lo terminaron de fichar libre del Real Club Celta. Y el mejor de todos, la subida de Sergio Busquets del Barcelona B al primer equipo. Dani Alves, 8. No voy a explicar las razones, espero que lo compartas. El mejor lateral derecho que ha tenido el Barcelona en toda su historia. Fin. Alexander Lev, 1. Lesiones, mal rendimiento, fichaje fallido. El Barcelona ha tenido una serie de malos fichajes al Arsenal que es que no hay razón. Martín Cáceres, se esperaba como buen prospecto, que incluso cuando se fue el Barcelona a la Juve rindió muy bien, pero en el Barcelona un 2, porque no hizo nada, no destacó de ninguna manera. Seydou Keita,
Era la niñita de Guardiola, lo quería, lo abrazaba, era su niño preferido, le encantaba y de verdad a mi parecer tenía un buen rendimiento en el campo cuando jugó con Guardiola, así que vamos a ponerle un 6 más que nada porque era un buen sustituto, cuando jugaba titular no lo hacía mal, fue un buen cambio a la hora de cuando se fue Yaya Touré, lo hizo bastante bien. Hay que tener en cuenta que esta fue la temporada en la que se criticó mucho al Barcelona y que pensaron que no iba a ganar nada porque se vendieron jugadores de la talla de Ronaldinho, de Zambrotta, de Deco. Giovanni Dos Santos se fue al Tottenham, que era una futura estrella del Fútbol Club Barcelona y la que pensaba que iba a llegar mucho más lejos, entre otros. Entonces, Enrique, cero. No hay nada que decir, ya lo dije antes, un jugador que ni pintó ni hizo absolutamente nada en ese equipo. Terrible fichaje, terrible gestión, terrible todo. Gerard Piqué, 8. De los mejores centrales que ha tenido el Fútbol Club Barcelona en su historia. José Manuel Pinto, 2. 1 si quieres, porque es que no. Eterno banca del Barcelona, cobraba un sueldazo, terrible. Y Sergio Busquets, 10. El que para mí ha sido de verdad el mejor mediocentro que ha existido en el mundo. Rodri a día de hoy puede llegar algún día a hacer eso, pero Sergio Busquets es que lo tenía todo. Buena salida de balón, cortaba. Quizás le pusiéramos 9,5 porque no tenía tanta velocidad, pero de resto era perfecto. Entonces, temporada 2009-2010. Post Champions, post triplete, post absolutamente todo. ¿Qué pasa? Ese año, como dije antes, Eto'o tuvo muchos problemas con Guardiola. ¿Qué pasó? Decidió irse al Inter de Milán por 20 millones de euros y el Barcelona decidió traerse a Zlatan Ibrahimovic del mismo equipo, pagando 69,5 millones de euros. Se esperaba que ese año Zlatan fuese la gran estrella del equipo, que en parte estuvo bastante ahí, pero a final de temporada Bojan Kirkic le comió la tostada, siendo Bojan titular en los últimos 5 partidos de liga. A Zlatan le vamos a poner un 5 porque hizo muchos goles, incluso le ganó al Madrid en el Camp Nou con un buen gol de volea, pero poco más. En los momentos importantes, como lo fue en Champions contra el Inter, no logró hacer nada ni destacó. Aquí viene otro de los fichajes estrellas de la presidencia del FC Barcelona. Dimitro Chigrinsky, procedente del Shakhtar Donetsk por 25 millones de euros. Cero. O sea, es una forma de botar 25 millones a la basura. Otro fichaje del estilo de Enrique, que fue innecesario, por ser redundante, Keirson, 14 millones de euros. Cero. Maxwell, procedente del Inter, 5 millones de euros. Vamos a ponerle un 3 a Maxwell, porque tuvo unos buenos partidos, uno contra el Inter, alguno que otro por ahí decente. Después terminó en el PSG, donde sí estuvo mejor rendimiento. Temporada 2010-2011. David Villa, procedente del Valencia Fútbol Club, por 40 millones. A Villa le vamos a poner un 8, porque tuvo un rendimiento bastante bueno, pero en los últimos años, su paso por el Barcelona, las lesiones y el bajo rendimiento hicieron decaer bastante, el cual, bueno, venta al Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid le encanta comprar lo que suelta el Barcelona. Javier Mascherano por 20 millones. Mascherano venía para ser el sustituto de Yaya Touré en el centro del campo y terminó siendo uno de los mejores centrales que tuvo el Barcelona en la última década. Y espero que te sientes al lado con un café y me debatas. Mascherano, 7. Adriano Correia del Sevilla por 9,5 millones de euros, 6. Un lateral sin más. Y ya luego Ibrahima Felay y Andreu Fontás, que subió del Barça B, pero Felay le vamos a poner un 1 porque quitando un partido en Champions entre el Madrid, del cual le hizo un pase a Messi y poco más. Aquí viene una temporada polémica en cuanto a fichajes, porque el Barcelona venía de ganar la Champions en la temporada pasada con David Villa a la cabeza, y el Barcelona quería traer jugadores de vuelta como lo eran Cesc Fábregas. Después de mucho tiempo negociando, se pagaron 34 millones de euros al Arsenal y se trajo de vuelta al catalán. No tuvo el rendimiento deseado en el FC Barcelona, y yo a ese fichaje yo le voy a poner un 4, porque siento que Fábregas tuvo mucho más que dar, pero también es verdad que no estaba jugando en su posición, siendo muchas veces la posición que jugaba de falso 9. Es verdad que tenía mucha competencia como lo podían ser Xavi, Iniesta o incluso Messi en muchos casos, pero él tenía la calidad para destacar y no lo hizo. Llegó Alexis Sánchez, procedente del Udinese, por 26 millones, y la verdad que la expectación que creó ese fichaje era de otro nivel, de otro planeta, de los mejores fichajes que podían pasar, y terminó siendo nada. Una que otra temporada decente, muchas lesiones, fue y vino. Después en el Arsenal sí tuvo su mayor peak, su mayor top de la historia de su carrera, pero ahora está divagando, ha ido por muchos equipos en Francia, ahora está en Italia, haciendo banca. A Alexis le vamos a poner un 3. Y busco más, la verdad, temporada 2012-2013, donde se fichó bien una vez. Se pagaron 19 millones por Alexander Song al Arsenal.
Un jugador que se esperaba mucho porque, como ya dije antes, Javier Mascherano terminó en el centro del campo y se necesitaba un sustituto para Busquets y jamás llegó. Ya lo digo hoy, estamos en el 2024, nunca ha llegado a tener un sustituto de Busquets tan bueno como lo era él. Alex Song le vamos a poner un 1 porque ni fue, ni vino, ni hizo absolutamente nada. Lo mejor que tuvo Alex Song fue aparecer en una foto cuando le estaban diciendo a Ronaldinho que viniera a cargar un trofeo con él y él decir yo, y no era él. Jordi Alba, el mejor lateral izquierdo que ha tenido el Barcelona, ya se le vamos a poner un 8. No hay más nada que decir, mismo caso que Dani Alves. Temporada 2013-2014. El Barcelona compró a Neymar Jr. por 88 millones de euros al Santos Fútbol Club. Fichaje polémico por la cantidad de dinero, pero instantáneamente rendimiento asegurado. De los mejores extremos izquierdos que ha tenido ese equipo después de Ronaldinho, le volvió a traer la sonrisa y la magia que necesitaba el Fútbol Club Barcelona y ayudándole a conquistar la Champions una temporada después. Yo a Neymar le vamos a poner un 8. Y no le pongo 10 porque se fue al PSG por miedo a seguir jugando con Messi y seguir en la sombra de Messi cuando él pudo y tuvo todo para ser de los mejores o el mejor jugador del mundo. Y aquí viene la temporada en la que el Barcelona ganó otra vez absolutamente todo y tuvo que desembolsar mucho dinero para traer estrellas de la talla de Luis Suárez, al que le tuvo que pagar al Liverpool 81.72 millones de euros, y a Luisito Suárez le vamos a poner un 8,5 más que Neymar porque él no se fue de malas ganas, lo votaron y más que nada por su sueldo, y eso fue una mala gestión de la presidencia, video aparte. Luis Suárez tuvo rendimiento inmediato y eso que el Barcelona tuvo que apostar con él, le dio el rendimiento siendo goleador, peleó con Messi y Cristiano, se sentó en la misma mesa, le quitó el pichiche a ellos en una temporada marcando 40 goles, siendo el segundo máximo goleador del Barça en la historia en récords. Obviamente me refiero en el que hasta ese momento solo Ronaldo Nazario tenía 34 goles y ya luego Messi vino y destrozó todos esos registros y después vino Suárez y se metió ahí en el medio. Totalmente locura. Compraron a Jeremy Mathieu al Valencia por 20 millones de euros, que a mi parecer sobrevalorado ese fichaje totalmente. Sí es verdad que tuvo uno que otro partido medianamente decente, pero como dije antes, jugador neutro. Iván Rakitic del Sevilla por 18 millones de euros y Thomas Vermaelen por el mismo monto del Arsenal. Thomas Vermaelen, si no fuese por las lesiones, me parecía un buen central izquierdo, pero le vamos a poner un 1. A Jeremy Mathieu no le pusimos nada, perdón, le vamos a poner un 2. A Iván Rakitic, por el rendimiento y por su amor a la camiseta, le vamos a poner un 7, porque jugó muy bien todas las temporadas que estuvo. Marc-André ter Stegen del Borussia Mönchengladbach por 12 millones de euros, y ya se le vamos a poner un 7, y no le pongo más porque las lesiones y el bajo rendimiento de algunas temporadas recientes lo bajan bastante. Luego estuvo Claudio Bravo por los mismos 12 millones, Douglas, que otro fichaje estrella del Barcelona que se quedó en eso, fichaje y poco más, 1. A Claudio Bravo le vamos a poner un 7 porque tuvo un rendimiento bastante bueno durante esa Champions. Y nos dirigimos entonces a la temporada 15-16 post-Champions. El Barcelona necesitaba algún jugador diferencial que estuviese ahí para ayudarlo por la salida de Pedrito al Chelsea, o como por ejemplo Gerard Deulofeu o Denis Suárez, que también se fueron. ¿Qué pasó? Trajeron al turco Arda Turan. Arda Turan era de esos jugadores que venía del Atlético de Madrid de realizar una buena cantidad de partidos, y es verdad que sí era rendimiento asegurado, tenía muy buena proyección y podía hacerlo todo bien, pero no. Otro fichaje estrella del Barcelona, el cual no se investigó, el cual no se analizó y botaron el dinero. Arda Turan, 2. Alex Vidal del Sevilla, 17 millones de euros, no voy ni a comentarlo, 1. 0. Temporada 2016-2017, temporada de cambio. Necesitaban jugadores para volver a repetir y volver a traer la esencia del Barcelona. Se compró André Gómez del Valencia, Paco Alcácer del Valencia por 30 millones, Samuel Umtiti por 25 millones, Lucas Digne por 16 millones, Jasper Cillessen por 13 millones, André Gómez, 1. Nada más. Paco Alcácer, 2. No voy ni a comentar estos fichajes porque fueron terribles. Samuel Umtiti tenía la proyección para ser de los mejores centrales del mundo. Una mala decisión en el 2018 para el Mundial de Rusia, en el cual no se operó la rodilla, le mermó toda la carrera. 2. Lucas Digne, 1. Posteriormente se fue a jugar a Inglaterra y su nivel subió increíble. Y Jasper Cillessen, un buen portero de cambio. Jugó Copa del Rey y poco más. Temporada 17-18 y aquí empieza la creme de la creme. Neymar se va al PSG por 220 millones de euros. El Barcelona, urgido de cambio, fue al mercado de fichaje y se trajo a Philippe Coutinho por 135 millones de euros del Liverpool y Ousmane Dembélé por la misma cantidad del Borussia Dortmund. Los números no dan porque esos números dan 270 millones. O sea, tuvieron que pagar más de lo que gastaron. Si nos ponemos a ver, ese año se gastaron 375 millones y solamente ingresaron 232. Un déficit demasiado negativo, y aquí es donde empiezan los problemas del Barcelona. Coutinho, 2. Uno que otro gol decente, mal rendimiento, muchas sesiones, nada. Ousmane Dembélé,
4, porque la temporada anterior no, la anterior, que el Barcelona gana la Liga, Dembélé es muy importante, pero mala alimentación, muchas lesiones, mal comportamiento, nunca llegaba a entrenar a tiempo, malas decisiones en el campo, por culpa de él el Barcelona pierde contra el Liverpool en total en general, obviamente porque le quitó un gol cantado a Messi. Paulinho venía del fútbol chino por 40 millones de euros, rendimiento inmediato, salvó al Barcelona en casi todos los partidos de esa temporada. Yo a ese Paulinho le doy un 6 porque se merecía un 7 o un 8, pero se fue muy rápido, por dinero claramente. Nelson Semedo del Benfica por 35.7 millones de euros, 2, o sea, de los peores laterales que ha comprado el Barcelona. Salió en todas las fotos del Barcelona Bayern que le metieron 8, o sea, terrible. Yerry Mina del Palmeiras por 12.4 millones de euros. Qué locura de fichajes hizo el Barcelona durante su época. Y ya después está Marlon por 5 millones del Fluminense, que otros 5 millones botados a la basura. Temporada 18-19 volvemos con otro fichaje estrella del Barcelona que se llamaba Malcolm del Bordeaux, 41 millones, 0. Clement Lenglet del Sevilla, 35 millones, 3. Muchas lesiones, muy buen rendimiento una temporada, luego se fue todo mal, poco más. Artur Melo del Gremio, 0. Artur no se merece nada de puntaje. Una que otra temporada decente, luego bajó su nivel, bajó por ya sean lesiones, motivos personales, lo que tú quieras atribuirle, 0. Arturo Vidal del Bayern Múnich dio todo lo que había que dar en la cancha y más. Lo intentó hasta más no poder y tuvo que irse del Barcelona por la puerta de atrás, pero igual le vamos a dar por su gran rendimiento un 5, ni aprobado ni suspendido. Después hubo una serie de jugadores que vinieron cedidos, como Emerson Royal, Jason Murillo, Kevin Prince Boateng, Jean-Claire Todibo, y a todos ellos les voy a poner un 2. Incluso les pusieron 1 y poco más. Temporada 19-20. Y aquí empieza otra declive del Barcelona. Se gastaron la friolera cifra de 304 millones de euros y trajeron Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Pedro Neto, Pedri, Junior Firpo, Martin Braithwaite, Mateus Fernández. Locura. O sea, compraron hasta más no poder. 120 millones por Griezmann. A Griezmann le pongo un 3. A Frenkie de Jong 86 millones al Ajax. A mí es que Frenkie de Jong me parece que es muy bueno y siempre ha hecho todo por el Barcelona. Le vamos a poner un 6. A Neto no me dice nada, 2. A Pedri si no lo mermaron las lesiones fuese de verdad el mejor mediocentro del mundo. Le vamos a poner un 7 porque a día de hoy está en un alto nivel. Junior Firpo, Martin Braithwaite, 0. Mateus Fernández, 0. Temporada 2021, el Barcelona se quiso desprender de Artur Melo y hizo un cambio con Miralem Pjanic, y Miralem Pjanic tenía una tasación de 60 millones de euros. Miralem Pjanic, 0. O sea, no hay más nada que decir. 0. Trajeron a Trincao por un grito al aire de vamos a buscar un reemplazo a Messi por 34 millones de euros, y de verdad que trincaron en las arcas del Barcelona. 0. Trajeron a Serginho Dest del Ajax por 21 millones buscando, llorando por un lateral derecho que supliera a Dani Alves. 0. Son fichajes pérdida de dinero totalmente. La temporada 21-22 se gastaron casi 70 millones y trajeron Ferran Torres del City por 55. A Fran le va a poner un 5 porque lo intenta, está ahí. Hay muchos jugadores que están ahí y no lo intentan. Pierre-Emerick Aubameyang llegó libre del Arsenal, venía de unos problemas personales terribles, no hacía absolutamente nada, le costaba, no estaba jugando ya, y llegó al Barça con un rendimiento inmediato a salvar al Barcelona de todo. Y yo a Aubameyang le voy a poner un 6 porque hizo goles en Liga, hizo goles en Europa League, ayudó al Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Mismo caso de Memphis Depay, que llegó también gratis. Ya Memphis le voy a poner un 3 porque siento que pudo haber hecho mucho más y luego se fue por la puerta de atrás al Atlético de Madrid. Sergio Agüero le va a poner un 10 por carisma, pero en fútbol un 2 y por problemas físicos y de corazón 0. Así que en promedio 3. Luuk de Jong salvó al Barcelona esa temporada con goles de cabeza sorprendentes, un 4. Y Adama Traoré, que llegó en sesión de Wolverhampton, le va a poner un 3 porque desbordó y no hizo más nada. Ya nos estamos acercando a las últimas temporadas y estamos ahora en la 22-23, que fue una temporada de cambios para el Barcelona, el cual ficharon a Rafinha del Leeds United por 58 millones, a Jules Koundé del Sevilla por 50, Robert Lewandowski del Bayern por 45, Pablo Torre del Racing por 5, y se trajeron libres a Franck Kessie, Andreas Christensen, Héctor Bellerín, Marcos Alonso. Rafinha a día de hoy es el mejor jugador que tiene el Barcelona y yo le voy a poner un 7 porque fue muy buen fichaje. Jules Koundé sigue siendo de los mejores laterales derechos que tiene el Barcelona, incluso que es central, así que yo le voy a poner un 7. Robert Lewandowski,
la mejor temporada que ha hecho en el Barcelona con demasiados goles, y la temporada pasada no fue del todo buena, pero con todo y eso fue el goleador del equipo, y esta temporada van 4 partidos y lleva 4 goles. Yo le voy a poner un 8. Franck Kessié, gol en el Clásico, poco más, un 3 porque dio la Liga. Andreas Christensen, rendimiento totalmente inmediato en la saga del Barcelona, siendo necesario totalmente, le vamos a poner un 6. Y Héctor Bellerín no figuró absolutamente nada, al igual que Marcos Alonso, les voy a poner un 1 por consistencia. Después, la temporada pasada, el Barcelona hizo muchos fichajes, algunos de ellos como el de Víctor Roque o Oriol Romeu, y el Barcelona se gastó 40 millones por Víctor Roque, yo le voy a poner un 0, y Oriol Romeu le voy a poner un 1 por insistencia. Luego Ilkay Gundogan vino gratis, quitándose parte del sueldo para venir al FC Barcelona a destacar, y destacó siendo el mejor jugador la temporada pasada, le voy a poner un 7. Íñigo Martínez llegó gratis, y le voy a poner un 5 porque de verdad central izquierdo sorprendente. Joao Félix, se esperaba muchísimo más de él y al final siempre, como en todos los equipos, no lo lograba, 3. Joao Cancelo, cuando jugó gran parte de la temporada por la izquierda, le faltó, le vamos a poner un 3. Y a partir de ahí fueron jugadores que subieron como Pau Cubarsí, rendimiento absoluto, de los mejores centrales que tuvo el año pasado el Barcelona. Y Lamine Yamal, que bueno, qué decir de Lamine y Fermín, nada que decir. Y esta temporada, como dije antes, le voy a poner lo que yo creo que va a ser y poco más, porque apenas van 4 partidos y no podemos justificar un número por una temporada, por 4 partidos. Dani Olmo, del Leipzig, 55 millones. Ha hecho 2 goles en los 2 partidos que ha podido disputar. El Barcelona tuvo muchos problemas a nivel económico para poder inscribirlo, y los últimos 2 partidos que jugó, increíble, el mejor del Barcelona, siendo el del Rayo, en el que debutó, el mejor de todos. A sol de hoy, y lo que yo espero de Dani Olmo, le vamos a poner un 6. Espero equivocarme y a final de temporada hacer un video hablando de lo que fue el Barcelona este año y ponerle un 7 u 8. Pero hoy 6. Entonces, como han ido viendo, el Barcelona ha hecho extremadamente malos fichajes durante los últimos 20 años. Demasiados malos fichajes, y le hemos ido puesto nota. Estos son uno de los más bajos de todos. Obviamente no voy a contar los de 0, porque los de 0 quiere decir que fueron patéticos. Pero bueno, estos son de los más bajos. Los voy a poner en listas aquí sobre mi cara. Y los que a mi parecer fueron los mejores fueron estos. Entonces, ¿qué opinas tú de estos fichajes? ¿Qué opinas tú de la gestión del FC Barcelona a nivel de fichajes? ¿A quiénes dejaron ir? ¿A quiénes no deberían haber dejado ir? Cuéntamelo todo en la caja de los comentarios. Así que espero que te haya gustado el video, espero que compartas muchas de las opiniones que yo comparto y que yo compartí hoy, porque de verdad, siendo objetivo, yo soy fanático del Barcelona y uno siempre quiere lo mejor para su equipo. Y no olvides suscribirte, donde hacemos directos todos los días a las 6 de la tarde, hora de España, comentando de la actualidad del fútbol mundial. Así que ya sabes, no olvides suscribirte, darle a la campanita para que no te pierdas absolutamente nada, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y adiós.